Mi nombre es Javier Mora, soy el Chief Technology Officer de FMS acá en Estados Unidos. Y bueno, FMS es el segmento premium de Hydac. Hydac es una multinacional alemana que tiene más de 35 fábricas en el mundo, locaciones en todo el planeta, 9.000 colaboradores. Y dentro de los segmentos de negocio está el diseño y fabricación de sistemas de filtración para más de 500 OEMs como son Caterpillar, Komatsu, John Deere, Cummins, Atlas Copco, Magnilius, entre otros. En el año 2011, Hydac compra Schroeder Industries, que es una fábrica con una trayectoria de más de 75 años en Estados Unidos. Y en el año 2016 nace FMS adentro de Schroeder y actualmente ya tenemos 3 años galardonados como el segmento de mayor crecimiento de todo el grupo. Ya FMS es una multinacional, tenemos la producción en Estados Unidos, oficinas propias para soporte de distribuidores en toda América Latina y distribuidores en Latinoamérica y África. Manejamos 3 soluciones de manejo de fluidos, diésel motor hidráulico y los respiraderos para los tanques. Vamos a conversar hoy día del diésel. La razón de nuestra existencia es de una problemática latinoamericana. Esta problemática no es un gancho comercial. En el proceso de la presentación yo les voy a demostrar documentos que es cómo nos ven los grandes OEMs del mundo, a Latinoamérica y África, cómo nos ven las grandes instituciones, qué es lo que dicen de nosotros que estamos haciendo mal. Entonces, esta problemática tiene 4 actores. El primer actor es el proveedor de combustible. Aquí tenemos un documento de un proveedor en Estados Unidos y dentro de todos los estándares que el diésel debe de cumplir está la ISO 4406. Este estándar internacional se está incumpliendo en toda América Latina y África. Es decir, el diésel cumple todas las especificaciones menos la ISO 4406. El segundo actor es que el dealer del OEM, el que nos vende el motor, no nos lo dice cuando nos vende el equipo. Entonces tú vas a comprar un motor a Cummins y Cummins en México no te dice, ¿sabes qué? Mi motor no es apto para el consumo del combustible mexicano, sino que te venden el motor y no te dicen nada. Aquí está el documento oficial de los fabricantes de motores en el mundo, aquí está firmado, y aquí está el listado de todos los fabricantes de motores que son parte de este documento, y vas a ver que aquí tenemos a Caterpillar, tenemos a Cummins, tenemos a Volvo, tenemos Packard, Scania, Volkswagen, MAN, Hino, Komatsu, International Navistar, Kubota, Deutz, John Deere, Daimler, que es Detroit Diesel, está MTU, está General Motors, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Case New Holland. Es decir, están todos los fabricantes de motores como parte de este documento. Es decir, esta es la hoja oficial en el mundo sobre las especificaciones que el combustible debe de cumplir para todas estas marcas de motores. Y aquí van a ver que desde el año 1998 esta parte cubre los motores. ¿Ustedes tienen motores Tier 3 o ya están por arriba de Tier 4, Euro 5 y Euro 6? ¿Tienen algún Tier 3 todavía o ya no? Perfecto. Entonces, en esta sección cubre hasta los Tier 3. Aquí tenemos Euro 3 o Tier 3 en esta sección. Y aquí nos pone las especificaciones que el diésel debe de cumplir y podemos ver que acá nos pone que el límite máximo, esto es muy importante comprender lo que significa límite máximo, más adelante lo vamos a ver, bajo la norma ISO 4406 es una calificación 18, 16, 13 o lo podemos llamar código 18, porque el primer código es el mandatorio. Para los Euro 5, por ejemplo, acá lo tenemos, aquí está Euro 5. Aquí están todas las especificaciones que el dice debe de cumplir y tenemos el mismo límite máximo de Tier 4 y de Tier 3, perdón, 18, 16, 13 por la ISO 4406. Más adelante vamos a ver lo que esto significa. Sin embargo, en México les venden el combustible cumpliendo todas las normativas con excepción de esta de aquí.
Esta es la que se está incumpliendo y está claramente especificada por los fabricantes de motores como parte de las especificaciones. El tercer actor es la desinformación de los filtros convencionales. Aquí tenemos, por ejemplo, un documento de Caterpillar. Aquí tenemos un documento de CAT que nos explica CAT el propósito de los filtros convencionales de combustible en los motores. Entonces, CAT nos dice, los filtros de combustible montados en los motores son designados a ser la etapa final de limpieza de un combustible moderadamente limpio, 18, 16, 13 o más limpio. ¿Qué es lo que quiere decir CAT? Lo mismo lo dice Cummins, lo mismo lo dice Detroit, Mercedes, etc. No existe un motor en el mundo que esté diseñado para que se le entregue combustible sucio. Imaginémonos nuestros riñones o nuestro hígado. No existe un riñón o un hígado que está diseñado para que nos entreguen agua con coliformes o con virus o con bacterias. O sea, no estamos diseñados para eso. Hay un límite de contaminación del agua máximo que nuestro cuerpo va a poder manejar y no enfermarse. Es lo mismo, nos dice el filtro del motor está diseñado para ser la etapa final de limpieza de un combustible moderadamente limpio que debe de cumplir esta norma 18, 16, 13. ¿Y qué dice Caterpillar aquí abajo? Filtración de alto caudal en los tanques de almacenamiento para asegurar que el combustible se surte limpio al motor. Es decir, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Canadá, a nadie se le ocurre que alguien llena un motor sucio. Porque si una gasolinera te vende un combustible sucio, cierran la gasolinera. Si alguien, es como que te vendieran agua contaminada. O sea, cierran la fábrica de agua, porque no va a tener el derecho de hacerlo. El agua tiene que cumplir múltiples especificaciones para el consumo humano. Entonces, el incumplimiento de esta norma simplemente hace que los motores no sean aptos para el consumo de ese combustible y en parte nos lo explican porque los filtros convencionales no lo van a filtrar, no lo van a poder filtrar si el combustible no está en un límite máximo 18, 16, 13. Entonces, que deben de instalarse filtros en los tanques de almacenamiento, en el autoabasto, para asegurar que el combustible entra limpio al motor. No es que uno va y busca un filtro de motor que me vaya a funcionar, eso no existe por ingeniería de los motores. Entonces, a veces nos ofrecen filtros de combustible que, diciéndonos o dándonos promesas X, Y, Z, y la verdad es que no existe un motor diseñado para esta capacidad. Y el cuarto actor está en torno a la satanización del azufre. ¿Es bueno disminuir el azufre? Por supuesto, pero recordemos que los contaminantes son tres: partículas, agua y azufre. Y las partículas y el agua son causantes del 95% de todos los impactos económicos, técnicos y ambientales, y el azufre del 5%. Entonces, ¿es bueno disminuir el azufre? ¿Es bueno disminuir el 5% de todos los impactos relacionados con los contaminantes? Sí, pero el dejar las partículas y el agua es un error gravísimo y no se están tomando en cuenta actualmente. Entonces, FMS ha creado un concepto que es una solución a modo de consultoría, validación y proveeduría. Y cuando hablamos de consultoría, es básicamente explicarles cuáles son los impactos económicos, técnicos y ambientales, cómo funcionan estos códigos ISO. Aquí tenemos un documento, por ejemplo, de Noria Corporation, que es la institución de más alta jerarquía de manejo de fluidos del mundo, que Noria nos explica en ese documento publicado en México en el 2022, si más no me equivoco, 2022, enero 5 del 2022, nos explica todos los impactos, que más adelante los vamos a revisar, y nos dice que el promedio de contaminación, fíjense aquí, en América Latina es de un código 222118, que hay hasta 40.000 partículas mayores a 4 micrones por mililitro, que el valor máximo de contaminación es 18, 16, 13, como el que vimos expresado por los fabricantes de motores, y que el recomendado, el que necesitamos al inyector, es un ISO 1187. O sea que Noria aquí nos está mostrando tres códigos.
lo que se está dispensando en México, el límite máximo y el óptimo al inyector. Y más adelante vamos a ver más información de soporte a lo que está diciendo Noria. Entonces, aquí tenemos un 22-20-17, cómo se ve visualmente en el microscopio, y la expresión de peso en volumen, que es casi medio kilo por cada 10.000 galones. O sea que cada vez que a ustedes les traen una pipa de 10.000 galones, les están entregando medio kilo de suciedad. La norma dice que el proveedor de combustible no puede entregarles más de 30 gramos por cada 10.000 galones y les está entregando 473 gramos por cada 10.000 galones. Y aquí podemos ver la diferencia visual de cómo se ve el combustible, lo más sucio permitido versus el que actualmente nos están dando en México. Y también Noria nos habla del 1187, que es el óptimo al inyector. Aquí podemos ver un combustible perfectamente limpio. Menos de 1 gramo por cada 10.000 galones es el óptimo. Acá tenemos más información de soporte del código 11. La tenemos de Cummins, que nos dice que el 1183 es el óptimo al inyector. Cummins y Shell publican este documento en el año 2012, donde nos muestran la evolución de los sistemas de inyección a través del tiempo, las presiones y su tecnología, junto con la evolución de los códigos ISO. Y aquí nos hablan que desde el 2012, 18, 16, 13, límite máximo, código 11, 87, óptimo al inyector. Es decir, todo da vuelta en torno a exactamente los mismos códigos. Ahora, si queremos comprender los impactos y beneficios que esto significa, cuando lo vemos desde la perspectiva de vida útil, o sea, impactos técnicos, el inyector va a tener una mejora, si le damos un código 11, de 6 veces su vida útil. Y aquí tenemos un documento de soporte del impacto de estas partículas al inyector y por qué nos generan 6 veces disminución de la vida útil del mismo. Desde la perspectiva del motor, aquí tenemos un documento de Chevron Texaco, el motor va a experimentar 2 veces el incremento de la vida útil. El aceite, aquí hay un documento de Shell que habla de los mismos códigos ISO, el aceite va a incrementar 3 veces su vida útil. Los diesel particulate filters de los motores de última generación van a incrementar 4 veces la vida útil si es que tenemos un combustible limpio. Pero tenemos la otra cara de la moneda, que es la eficiencia energética, la pérdida de potencia, es decir, el que el motor consuma menos combustible o más. Entonces, el inyector, por su mala dosificación, genera una pérdida de potencia del 5%. Aquí podemos ver lo que significa la mala dosificación. Tenemos 4 inyectores en un banco de prueba. De los 4 inyectores, solamente uno está trabajando dentro de parámetros de limpieza óptimos y los otros 3 fuera de parámetros de limpieza. Entonces, fíjense cómo se ve la mala dosificación, que es que el spray del inyector no es correcto. Y miren la diferencia de cómo dosificó en el mismo tiempo el inyector que funcionaba bien que los otros 3 inyectores que tenían partículas que se atascaban. Aquí podemos ver los mismos 4 inyectores, mismo banco de prueba, la única diferencia es que todo está limpio y los 4 inyectores trabajan por igual. Este es el beneficio a corto plazo inmediato, que es que sus motores van a comenzar a dosificar correctamente los inyectores y por ende va a haber una mejora en su rendimiento de hasta un 5%. El segundo impacto en pérdida de potencia es la pérdida de compresión prematura, que es cuando los cilindros se rayan. Es cuando el motor se envejece, está relacionada con el envejecimiento del motor. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Si nosotros tenemos un combustible 22, 21, 18, cuando el motor es nuevo, son ejemplos, si consume 10 galones por hora cuando el motor es nuevo, cuando este motor tenga 10.000 horas, va a estar consumiendo 12 galones por hora. Si yo le doy a mi motor un código 18, 16, 13, que es el límite máximo, el motor va a durar 14.000 horas, pero va a terminar su vida útil con un consumo de 11,4 galones por hora. A que si yo le doy un 1187,
que el motor va a extender su vida útil más de 20.000 horas, pero su pérdida de compresión, pérdida de potencia no va a exceder 10,4 galones por hora. Es decir, el tener la lubricación del cilindro donde están los pistones en la cámara de combustión limpia, significa que está lubricada, por ende no se rayan y al no rayarse no tengo la pérdida de compresión prematura, que es el envejecimiento prematuro del motor. El tercer impacto-beneficio se relaciona con la fricción del aceite. Este es un documento de Cummins con Noria en que nos demuestran que hay una eficiencia energética del 2 al 3% por mejorar la limpieza del aceite. Entonces las partículas van a pasarse al aceite, el aceite se va a contaminar, yo lo voy a tener que cambiar antes, pero el que esté contaminado me afecta la potencia en 2 a 3%. Y finalmente el diesel particulate filter me afecta en un 2% por saturación prematura. Entonces va a durarme 4 veces menos, pero me va a generar un promedio de pérdida de potencia de 2% adicional. Entonces, para los motores, después de Tier 4, estamos hablando de un 17% a corto, mediano y largo plazo de pérdida de potencia. Para los motores antes de Tier 4, de hasta 15%, básicamente. Aquí volvemos a revisar las 4 etapas de pérdida de potencia: mala dosificación del inyector, pérdida de compresión prematura, aceite contaminado y saturación prematura del diesel particulate filter. Numéricamente hablando, desde una perspectiva numérica matemática, para poder comprender lo que pasa aquí. Así es como se podría evaluar o validar lo que esto significa numéricamente. Si tenemos un motor, por un ejemplo, que consume 10 galones por hora, que cambia el aceite cada 500 horas, este motor va a consumir 5.000 galones en este intervalo de 500 horas de cambio de aceite. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener el motor que recibe el combustible contaminado versus el motor que recibe el combustible limpio dentro del código ISO. Eso significa que en México los motores por cada 5.000 galones o cada intervalo de cambio de aceite reciben un promedio de 250 gramos de contaminación, que va a hacer que los inyectores se dañen, que no dosifiquen correctamente, las partículas van a estar en la cámara de combustión, entonces van a rayar los cilindros y van a pasarse al aceite, y obviamente la otra parte se va a ir al diesel particulate filter. Eso es lo que está sucediendo. Pero cuando nosotros tenemos un motor que trabaja con código 1187, es como que en los mismos 5.000 galones ingresen al motor 0,13 de gramos. Por eso es que mi dosificación es correcta, mi inyector no se desgasta, la lubricación de mi cilindro es perfecta y mi aceite no se contamina. Porque la diferencia realmente es abismal. Repasamos los impactos a lo largo del tiempo. A corto plazo, todo lo relacionado con la combustión, con la dosificación, son los impactos que suceden inmediatos o lo que se convertiría en beneficios inmediatos. A mediano plazo, relacionados con la limpieza del aceite, y a largo plazo, todo lo relacionado con el desgaste. Ambientalmente hablando, por cada 1.000.000 de galones que yo consuma de un diésel ultra limpio, 1187, dejo de emitir 1.500 toneladas métricas de gases de emisión, 47.300 gramos de partícula de materia, que equivale a sembrar 127.000 árboles por año. Es decir, los invitamos a ser doblemente verdes, verdes con el ambiente y verdes con los dólares, con los ahorros. Desde la perspectiva de salud, la OMS declara que hay 4.2 millones de muertes prematuras en el mundo por esta exposición a esta contaminación de estos motores. Entonces, la propuesta FMS es una proveeduría ISO. Cuando hablamos de transporte de personal, básicamente es que podamos recorrer 5 pasos con ustedes. Estos 5 pasos es nuestra propuesta para tratar de hacerlo juntos, ¿no? Déjenme ver que hay algo aquí que se me abrió mal. Veamos, transporte pesado. Este de acá sale bien. Perfecto.
Es lo mismo, solo que va a cambiar el tipo de camión. El primer paso es que nos permitan acudir a sus estaciones, a sus autoabastos, y tomar muestras con el laboratorio presencial en tiempo real y establecer cómo reciben el combustible, cómo está su tanque, cómo están despachando y cómo están sus unidades. Es decir, una auditoría ISO. Terminada la auditoría ISO, pasamos a la etapa 2, que es que hacemos una ingeniería para poder determinar qué es lo que ustedes necesitan, acorde al tamaño del tanque, al volumen, al ISO que reciben, los camiones que tienen, el flujo en los dispensadores, etcétera, y les hacemos una propuesta. Si esta propuesta es aprobada, vamos al paso 3, que es que FMS les entrega todos los equipos sin costo. Ustedes solamente pagan por los elementos filtrantes. Es como que les damos la impresora y ustedes solamente pagan por la tinta. Como que les damos y el celular y ustedes solamente pagan por los minutos que hablan, sin contrato, sin obligación de continuidad de ustedes. Es decir, nosotros ponemos todos los equipos, que vemos múltiples operaciones de transporte. Este es grupo tracción, la que vemos aquí en alto caudal. En la salida, entrada, despacho al llenado, porque es a la entrada y a la salida, como dice Caterpillar, como recomienda Cummins que debe de manejarse. Esto nos lleva al cuarto paso, que es que hacemos una validación ISO. Con los mismos equipos, vemos a cuánto se recibe el combustible, cuál es la resultante nueva del tanque y cómo se está dispensando el combustible a las unidades. Aquí podemos ver el video de una empresa de transporte en donde se puede ver una recepción de combustible. No todos los días el combustible llega sucio, no todos los días llega limpio. Hemos tomado un video de un día que llegaba sumamente sucio como ejemplo, ¿no? Pero no siempre llega así de sucio. Ahí tenemos la manguera desconectada a la salida para que se pueda confirmar en el video que el combustible pasa por el contador de partículas, es decir, está bombeando por el filtro y hay una derivación al contador donde se audita al proveedor. Entonces, esa descarga está llegando con un combustible 23, 21, 17, que es 4.000 veces más sucio que el óptimo del inyector. Entonces, cuando un combustible está 4.000 veces más sucio, es claro comprender todos los impactos en potencia y vida útil a la salud y al ambiente. El siguiente paso es auditar la resultante del tanque. Si nuestro filtro ha hecho un buen trabajo, el tanque tiene que estar limpio y podemos ver una resultante de un tanque en código 13117, ya por debajo del límite máximo 181613, muy cercano al código 11, que es el óptimo al inyector. Finalmente, hacemos otra validación, que es en el despacho, cuando se está llenando los camiones, y podemos ver que estamos cumpliendo con la promesa de estar por debajo de código 11 al momento del llenado de los equipos, todo certificado en línea con equipos que traen la certificación desde Europa para hacer esta validación. Esto es prácticamente el laboratorio conectado en el punto de pistola. Lo cual nos va a llevar al quinto paso, que es que ustedes van a evaluar todos los beneficios económicos, técnicos, ambientales y van a decidir continuar comprando los cartuchos, porque como no hay ninguna obligación, ustedes pueden decir, yo ya no quiero nada y nosotros retiramos los equipos. Por ejemplo, Tracción, en sus unidades de pilotaje de UTEP-ETEP, logró 8% de mejora de rendimiento. Y por eso Grupo Tracción, una empresa con 28 autoabastos, 9.000 camiones en México, es uno de nuestros clientes. Así tenemos múltiples clientes multinacionales como Dole, que ya publicó, ya ordenó que se equipen todos nuestros sistemas en todas las fincas de Dole del mundo. Tenemos empresas como Ingenios Azucareros, 6% de mejora de rendimiento en este ejemplo. Camaroneras, 11% de mejora de rendimiento. Y múltiples referencias de diferentes tipos de empresas que son clientes nuestros y que básicamente lo que hacen es continuar utilizando nuestro celular porque les hemos dado el mejor equipo, la mejor cobertura, al menor costo. Entonces ustedes simplemente viven una experiencia premium con nosotros y basado en esa experiencia, ustedes continúan o dicen, ¿sabes qué? No, no quiero saber nada. Claramente que nuestro negocio es la continuidad. Por ende, todo lo que decimos tiene que ser verdad y tiene que cumplirse para que ustedes deseen continuar.
No sé si tengan alguna consulta, por favor.